Amén. Los saludos con la paz del Señor. Amén. Los invito a que todos juntos alabemos el nombre del Señor. Amén. Amén. El himno número 159, grande gozo. Grande gozo hay en mi alma hoy, pues Jesús conmigo está, y su presencia gozando estoy, por siempre durará. Grande gozo, cuál hermoso, paso todo el tiempo que pedí, porque veo de Cristo la sonriente paz. Grande gozo siento en mí. Hay un canto en mi alma hoy, melodías a mi rey, en su amor feliz y libre soy, y salgo por la fe. Grande gozo, cuál hermoso, paso todo el tiempo en feliz, porque veo de Cristo la sonrisa. Grande gozo siento en mí. Va divina hay en mi alma hoy, porque Cristo me salvó. Las cadenas rotas ya están, Jesús me libertó. Grande gozo, cuál hermoso, paso todo el tiempo de feliz, porque veo de Cristo la sonriente paz. Grande gozo siento en mí. Gratitud hay en mi alma hoy, y alabanzas a Jesús, por tu gracia a la gloria voy, gozando de la luz. Grande gozo, cuál hermoso, paso todo el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la sonriente paz. Grande gozo siento en mí. Amén, gloria a Dios. Gracias. Gloria a Dios. Gloria al nombre de Jesús. De la carpeta de alabanza número 8, estamos aprendiendo a vivir. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Amén. Estamos aprendiendo a vivir. Gracias, Señor amado. Gracias, Jesús. En un mundo que ignora esta Así verdad. es, Señor. Gracias, Jesús. El hombre se encuentra esclavo de un mundo material.
como si fuera que algo que aquí podrás llevar. El motivo de nuestro gozo no depende de los bienes de este mundo que pueda. Nuestro verdadero gozo es poder manifestar esta justicia que cumpliéndose está. ¿Cómo ocultar lo que uno siente? Si él ha impuesto la necesidad de decirles a los que sufren y que buscan la verdad, que hay una puerta por la cual pueden entrar. Ahora sé lo que tiene valor. Ahora sé lo que tiene valor. Tenemos un gran tesoro que a alto precio se pagó. ¿Cómo no darle el verdadero valor? ¿Cómo ocultar lo que uno siente? Se le ha impuesto la necesidad de decirles a los que sufren y que buscan la verdad, hay una puerta por la cual pueden entrar. Ahora sé lo que tiene valor. Ahora sé lo que tiene valor. Tenemos un gran tesoro que a alto precio se pagó. ¿Cómo no darle el verdadero valor? Estamos aprendiendo a vivir en un mundo que ignora esa verdad. El hombre se encuentra esclavo de un mundo material, como si fuera que algo que aquí podrá llevar. El motivo de nuestro gozo no depende de los bienes de este mundo que pueda dar. Nuestro verdadero gozo es poder manifestar esta justicia que cumpliéndose está. ¿Cómo ocultar lo que uno siente? Se le ha impuesto la necesidad de decirles a los que sufren y que buscan la verdad, que hay una puerta por la cual pueden entrar. Ahora sé lo que tiene valor. Ahora sé lo que tiene valor. Tenemos un gran tesoro que a alto precio se pagó. ¿Cómo no darle el verdadero
tiene valor. Tenemos un gran tesoro que alto precio se pagó. ¿Cómo no darle el verdadero valor? ¿Cómo ocultar lo que uno siente? Si era impuesto la necesidad de decirles a los que sufren y que buscan la verdad que hay una puerta por la cual pueden entrar. ahora sé lo que tiene valor. Ahora sé lo que tiene valor. Tenemos un gran tesoro que alto precio se pagó. ¿Cómo no darle el verdadero valor? Gracias, Señor amado, aleluya. Gloria a tu nombre, Jesús. Gracias. Gracias le damos al Señor. Amén. Son tan hermosas las canciones. Amén, que gloria a han Dios. compuesto los hermanos. Que ciertamente que los himnos son himnos que se escribieron hace 500 años atrás. Muchos 300 años atrás, muchos de los himnos que cantamos, Gloria a Dios. ¿no? Son himnos viejísimos. Y la iglesia siempre se mantuvo ahí con esas alabanzas, esos himnos. Pero ahora entendemos que cuando viene la luz de la palabra, cuando los ojos del entendimiento son abiertos, se entiende que hay una nueva alabanza. Y podemos decir que es nueva, ¿no? Que no es una alabanza antigua, sino que es nueva. Y siempre basado en lo antiguo, en lo que siempre fue. Y vemos que muchos de los himnos que nosotros cantamos eran himnos basados en enseñanzas que no eran paulinas, por así decirlo, ¿no? Sino que más bien pertenecían a la enseñanza del reino. Y hoy estos hermanos, el Señor le ha abierto los ojos para que entiendan muchas cosas que muchas generaciones de muchos años, muchos siglos no pudieron entender. Y compusieron estas canciones tan hermosas, tan preciosas, ¿no? Que hoy nosotros podemos cantar y nos identificamos con esas alabanzas, ¿no? Y ya dejamos los himnos atrás, no totalmente, ¿no? Porque no queremos, de alguna manera los himnos nos llevan a nosotros en la obra consumada de Cristo en la cruz del Calvario. Gracias, Señor. ¿No? Que eso es lo que los hermanos vieron en aquel tiempo. Pero ahora estas nuevas canciones nos hacen ver otras cosas. Y hay que seguir perfeccionando. Lo que alcanzaron ellos no es el final. No, hay que seguir componiendo canciones nuevas, con nueva iluminación, para que la iglesia lo pueda experimentar, lo pueda llevar a la vida práctica. Pero dependemos de aquellos que tienen el don de la alabanza, ¿no? Que no solamente tocan el instrumento, porque estos hermanos que han compuesto estas canciones, ellos atendieron la palabra. Cuando se predicó la palabra, ellos la atendieron. Gracias, E inclinaron el oído a la palabra y compusieron conforme ellos iban entendiendo. Y fueron maravillosas las canciones que ellos... Y ahora le toca a una nueva generación hacer lo mismo, componer nuevas canciones para esta generación que necesita, ¿no? Porque estas canciones que cantaron los hermanos del pueblo ya van quedando rezagadas, por así decirlo, ¿no? Pero bueno, gracias Señor, que se pueda tener esa visión, ¿no? Del privilegio que tienen los músicos de poder llevar a la iglesia a cantar y a alabar al Señor, no, con una nueva luz,
con un nuevo entendimiento, ¿no? Que el Señor les ayude a los hermanos. Saludamos a todos los hermanos que nos ven por Facebook. ¿No? El Señor les bendiga a cada uno. Amén. El Señor le dé alcance de su gracia. Y bueno, que mañana podamos estar todos juntos para Gloria a Dios. hacerle culto al Señor. Amén. Vamos a orar por las peticiones, hermanos. Ora al Señor para que el Señor pueda llevar su voluntad a cabo en los cielos y en la tierra. Amén. Gloria a Dios. ¿No? Que la voluntad de Dios se cumpla en nosotros y en medio de nosotros. Amén. Esa es mi petición. No sé si alguien trajo peticiones. Si no, vamos a orar. Amén. Me levanto delante de la presencia del Señor para pedir por el kilómetro 35, por los hermanos de aquel lugar y en especial manera por la hermana Macia que nos enteramos estos días que tiene cáncer en la piel, que el Señor esté obrando en ella, que ella pueda reconocer al Señor en su vida, ¿no? Y a través de eso pueda ser libre y pueda ser sana, pero que ella pueda reconocer al Señor. Pido en especial manera por esa mujer delante de la presencia del Señor. Amén. Amén. Bueno, el grupo donde está el pastor Maxi se llama el grupo de nuestro Señor Jesucristo, Casa de la Fe. Así, Casa de la Fe se llama el grupo ese. Entonces, ellos van a tener que aprender a manifestar una fe consumada. Nada de ir a tratar de consumar la fe. Y ellos van a hacer una referencia. Para aquellos que quieren conocer la fe, van a tener que mirar a la casa del pastor Maxi. ¿No? Y entonces, a ver, vamos a escuchar qué declaran, vamos a escuchar cuánta oración tienen, vamos a ver cuánto oran, cuánto ayunan, vamos a ver cuánto declaran, y bueno, y también vamos a ver cuánta realidad hay en todo eso, ¿no? Por eso, es para aprender, hay que aprender a caminar en la fe, pero nadie puede caminar en la fe si primeramente no descansa en la fe, hay que descansar, ¿no? Y a veces, ¿cuánto tiempo tenemos que descansar? Eso lo decide el Señor, eso no lo decidimos nosotros. Siempre hablamos de que hay una mesa tendida y nosotros nos tenemos que sentar y los hermanos nos sirven, los hermanos mayores. Pero un día tenemos que levantarnos y servir nosotros a otros, porque los hermanos fueron. Ahora estamos nosotros para servir. Y hay que levantarse y dar lugar. Entonces, que el Señor bendiga la petición de Maxi con respecto a la hermana Almacia. Y ya ahora hay que creer que Jesucristo llevó las enfermedades, los dolores en la cruz de Calvario y mantenerse ahí firme. Amén. Gloria a Dios. ¿No? Ya no pedimos más por la hermana Almacia, ya lo hemos pedido. El Señor ya sabe, ya está enterado. Ahora hay que mantenerse firme en lo que Cristo hizo en la cruz de Calvario. Ahí firmes. Y entonces la declaramos, si Él llevó las enfermedades, los dolores, la declaramos sana. Está completamente sana. ¿Amén? Amén. Aunque ella grite de dolor, ¿no? Nosotros la declaramos sana porque el hecho fue consumado. Eso es indiscutible para nosotros. Y bueno, eso es aprender a vivir en la fe. ¿Alguien más con alguna oración? Gracias le damos por Ale que está con nosotros. Amén. Gloria a Gloria a Dios. Dios. Y pues, saludamos a la hermana también, a la mamá de Ale que cumple 25 años. Amén. Creo que 25 años. No 26 creo. me parece. No sé, ¿hace cuántos años que es creyente, hermana Mari? 8 años. No, tan chiquita no puede ser. Señor bendiga que cumpla muchos años más en el camino del Señor y bueno, el Señor le conceda a ella la petición de su corazón, Amén. conforme a su voluntad. ¿Eh? ¿Alguien más, hermano? ¿Hermana? Si no, vamos a orar. Gracias, Señor. Bueno,
¿Qué te parece si nos ponemos de pie? Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Señor, estamos delante de tu presencia. Tú has escuchado la petición que se han hecho. Señor, creemos con todo nuestro corazón. Humildemente creemos, aún con todas estas cosas que muchas veces quieren entorpecer. Tú sabes que nuestra fe está llena de imperfección, pero no es por nuestra fe, es por la fe de Cristo, Señor. Señor, que la fe de Él, Señor, hizo posible la sanidad de los enfermos, Señor. Bendice, Señor, la petición de Maxi y bendice, Señor, las peticiones de cada uno de nosotros que están en tu presencia. Aguardamos y esperamos en ti, Señor. Bendice también a nuestra hermana Mari que cumple años, concede la petición de su corazón conforme a tu voluntad. Y Ale también pueda ser bendecido por ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermano, pueden tomar asiento. Vamos a... quisiera que participen en esta noche los hermanos que tuvieron una experiencia durante la semana con la palabra que fue pronunciada el fin de semana pasado. ¿Se acuerdan de lo que se habló el fin de semana pasado, no? Bueno, en base a eso de lo que se habló, si alguien ha tenido una experiencia que pueda compartir, por supuesto, con la iglesia, y si no, vamos a cantar una canción, vamos a levantar la ofrenda y vamos a ir a la palabra. ¿Se entiende? Participar, compartir en esta noche, pero basado en la palabra que se habló el sábado pasado, el domingo pasado. El sábado y domingo se habló casi lo mismo. Así que si alguien experimentó, tuvo alguna experiencia de vida con respecto a la enseñanza que se dio y puede participarlo, está en libertad, hermano. Bueno, vamos a cantar una canción. Vamos a cantar una alabanza entonces. Alabado sea el Señor. Gloria al nombre del Señor. Que el Señor nos ayude cada día. Amén, hermano. Tenemos que llevar la enseñanza de la palabra a la vida práctica. Acuérdense, hermano. Tenemos que tener una experiencia de vida con la palabra que se nos enseña. A ver si lo que se nos enseña es verdad o no. Porque si no lo llevamos a la práctica, ¿cómo vamos a saber? Amén. Cuánto me gozo, porque un día he comenzado a conocer, y desde entonces yo tengo el privilegio de conocerte cada día más. Dios, cuando me gozo, porque un día he comenzado a conocerte, y desde entonces yo tengo el privilegio de conocerte cada día más. Quiero llegar a conocerte plenamente, cuál sea tu altura y cuál tu longitud. Quiero andar en tus profundidades y en tus anchuras
refrégame, cual llanto altura igual tu longitud. Quiero andar en tus profundidades y en tus alturas vivir la plenitud. Cuando me gozo, porque un día he comenzado a conocer de ti, y desde entonces yo tengo el privilegio de conocer cada día más. Quiero llegar a conocerte plenamente, cual llanto altura igual tu longitud. Quiero andar en tus profundidades y en tus alturas vivir la plenitud. Quiero llegar a conocerte plenamente, cual llanto altura igual tu longitud. Quiero andar en tus profundidades y en tus alturas vivir la plenitud. Amén, gloria a Dios. Gracias, Señor amado. Amén. Gracias. Gracias. Hermosa canción, ¿no? Amén, gloria a Dios. ¿Cómo nos identificamos con esas alabanzas? Gracias, Y Señor. lo que habíamos hablado el sábado, el domingo pasado y el sábado fue en 1 Corintios 7, ¿se acuerdan? Y entonces durante la semana tendríamos que llevarla a la vida práctica esta palabra. La vamos a leer nada más, para ver si por ahí usted no se acuerda de la experiencia que usted tuvo esta semana con esta palabra. La vamos a leer para que usted por ahí se acuerde de la experiencia que ha tenido y pueda compartirla con la iglesia. Porque cuando nosotros compartimos con la iglesia lo que vivimos de la palabra, fortalecemos la fe de los hermanos. Ayudamos a los hermanos que no lo pueden lograr para que lo logren, porque el hermano va a decir, o la hermana, pero si el hermano lo logró, lo puedo lograr yo también. Amén, gloria a Dios. No, porque los dos tenemos el mismo espíritu, la misma vida. Y dice, en cuanto a las cosas que me escribiste, bueno, lees a hombre no tocar mujer. Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido la potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os privéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo, de común acuerdo para dedicarnos a la oración y volver a juntaros uno en uno para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno de un modo y el otro de otro modo. Digo pues a los solteros y a las viudas que les bueno que les fuera quedarse como yo. Pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Eso seguramente que lo habrán meditado en la semana. A los que están unidos al matrimonio mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Pero si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. A los demás yo digo no al Señor,
si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Porque el marido incrédulo es santificado por la mujer y la mujer incrédula por el hermano. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos mientras que ahora son santos. Pero si el incrédulo se separa, sepárese. No está esclavizado el hermano o la hermana a semejante caso, pues a paz Dios nos ha llamado. Porque, ¿qué sabes tú, oh mujer, si salvarás a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si salvarás a tu mujer? Pero a cada uno como el Señor le repartió, como Dios le llamó a cada uno, así ande. Así ordeno en todas las iglesias. Fue llamado a alguno siendo circunciso, no sé si llegamos hasta ahí. ¿Qué decir incircunciso? Fue llamado a alguno siendo incircunciso, no se circuncide. La circuncisión nada es, creo que habíamos llegado hasta acá. La circuncisión no es, nada es, y la incircuncisión nada es, sino en guardar los mandamientos de Dios. Cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. Fuiste llamado siendo esclavo, no te dé cuidado. Pero aunque puedas hacerte libre, aprovecha más bien tu condición de esclavo. Porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, libre es en el Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre es esclavo de Cristo. Por precio fuiste comprado, no os hagáis esclavos de los hombres. Cada un hermano en el estado en que fue llamado, así permanezca con Dios. Con Dios, dice. Con Dios. En esto a las vírgenes nos dio mandamiento. No sé si llegamos ahí. No, Y decía hasta el 24, digamos. Bueno, entonces, la palabra que ustedes reciben tiene la intención de trabajar, hacer el trabajo, porque Dios trabaja a través de su palabra y nos va moldeando, y entonces la palabra trabaja cuando nosotros la meditamos, la rumiamos y cuando nosotros la llevamos a la vida práctica. ¿Hay algún hermano que tuvo alguna experiencia en base a lo que se habló el fin de semana con respecto a la palabra que se habló? ¿O ninguno se hizo ninguna pregunta? ¿Habló con su esposa, con su esposo, con sus hijos? Ese es el trabajo espiritual que nosotros tenemos que hacer en la semana, dedicarnos a eso. Porque si no, hermanos, es como sembrar una semilla y nunca regarla, ¿no? Es como no atenderla, ¿no? Menospreciar la vida que tiene la palabra. Y nosotros no tenemos que tener en poco, como decía la canción que cambió la mía, algo de que no tenemos que tener en poco lo que hemos. Ahora sé lo que tiene valor. Ahora sé lo que tiene valor. Entonces, ninguno. Amén. 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 Padre Señor amado, los saludos, los abrazos en el amor del Señor Jesucristo. ¿No? Amén. Amén. Le doy gracias al Señor por esta semana, por una semana de victoria para nosotros, ¿no? En cuanto a las Escrituras, sinceramente, la palabra de Dios nos lleva a que tenemos que hablar verdad entre nosotros, ¿no? Delante del Señor, pues estamos delante de la presencia del Señor, y la verdad es que el día domingo, cuando escuchamos la palabra, yo escuché la palabra, sacudió mi corazón, ¿no? Porque si bien esto habla para el matrimonio, pero también nos hace saber el Señor, dice, esto hablo también, dice, con respecto de Cristo y de la iglesia, ¿no? Y veníamos viendo nosotros acerca del servicio y del cuidado que Dios tiene para con nosotros, para con su amada, ¿no? Pero también la palabra de Dios nos lleva a que por las cosas naturales podemos entender las espirituales, en el libro de Romanos. Y hablando con mi esposa estos días, mi esposa me reclamaba algunas cosas con razón y yo no podía entender
No podía entender porque no me entraba. Yo decía, pero si viene mi esposa y yo la atiendo con matecito, le cebo el mate, 2 o 3 mates, porque tampoco tomo mucho mate, 2 o 3 mates, le hago la comida, pero no había ese momento de estar nosotros dos charlando, de poder estar en esa intimidad, en esa comunión. Igual en cuanto al Señor, ¿no? Igual en cuanto al Señor, porque a través de eso me di cuenta que habíamos perdido esa intimidad con el Señor. Que ya era todo igual, que todo se venía haciendo rutinario. Que era lo mismo dar un vaso de agua o no dar un vaso de agua, y eso nos lleva a nosotros que el servicio así, no tiene recompensa ese servicio. Que cuando uno está enamorado verdaderamente, uno atiende otras cosas. Que uno lo hace con una disposición diferente. Que uno viene a la iglesia no sabiendo que va a hacer algo, sino que lo va a hacer con esa excelencia que Dios puso en nosotros, con esa capacidad, y que Dios derramó amor en nuestro corazón. Y con ese amor que Él derramó en nuestro corazón, nosotros poder venir a ofrecernos el sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, ¿no? Y ofrecernos de corazón. No sirve, yo entendí que no sirve el venir y darle un mate, cocinarle, si no hay intimidad entre nosotros. Al igual que con el Señor. Y eso me llevó a hablar con mi esposa y decirle, ahora te entendí. Ahora te entendí. Y ahora entendí la parte que yo estaba haciendo mal, ¿no? La parte que yo estaba haciendo mal. Ahora sé que no es un mate, no es una comida. Es esa intimidad entre nosotros dos, de poder estar nosotros dos y nosotros dos poder charlar, unirnos. Y bueno, era una intimidad, bueno, no me voy a explayar más allá. Lo mismo es con el Señor. Lo mismo es con el Señor. Para poder venir a servir al Señor, tenemos que tener esa comunión con el Señor, esa intimidad con el Señor, para poder enamorarnos más de Él y que Él nos pueda hablar a nosotros y poder entregar nuestro corazón. Para mí fue una aflicción, por eso la hablé con mi esposa, por eso el día miércoles cuando salimos del grupo del pastor Nico, que habíamos entendido, nos tomamos un tiempo antes de llegar a nuestro hogar, ¿no? Y pudimos charlar con mi esposa. Y nos dimos cuenta de cuál era el error. Y nos dimos cuenta, gracias al Señor por su palabra, porque ahora sé lo que tiene valor. Porque ahora podemos entender estas cosas a través de lo que dice la palabra del Señor, ¿no? Porque había uno que se quejó, por eso dice, en cuanto a las cosas que me escribiste, vienes al hombre, no tocar mujer, ya le habían escrito, ya alguien se había quejado, ¿no? de estas cosas. Mas a causa de las fornicaciones, para que no entre el diablo, no a la pareja, para que no entre el diablo en medio de nosotros, es la comunión con el Señor. Mas a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su esposa, y cada mujer tenga su esposo. El marido, dice, ¿no? El versículo 3, paga a la mujer la debida benevolencia, asimismo la mujer al marido. Entonces yo le pregunté al pastor, ¿por qué decía que pague a la mujer la debida benevolencia, ¿no? Y ahí el pastor nos hacía entender que no era un cobro de porque te cobro, sino que era un cobro porque teníamos una deuda de amor entre nosotros. Y esa deuda de amor debía ser saciada, ya tanto con mi esposa hacia mí como yo con mi esposa. Que podamos entender esto para que podamos llevarlo a la práctica en cuanto a lo espiritual, ¿no? Para que podamos tener esa intimidad verdadera con el Señor y darle el servicio que Él se merece, darle la atención que Él se merece en cuanto a estas cosas. Amén. Señor bendiga. Hasta acá nomás, hermano, no me voy a explayar más, pero le doy gracias al Señor porque pude entender. Y pudimos entender a través de estas cosas que no es algo así nomás, sino que es una entrega total. Amén. Señor, siga bendiciendo a continuación. Amén, amén. El Señor bendiga al pastor Maxi. Es el llevar la palabra a la vida práctica. Y de esa manera edificamos la iglesia. No solamente edificamos nuestra casa, nuestra vida, sino sobre la iglesia, sobre el fundamento que es Cristo. También se habló, creo, de los jóvenes, ¿no?
¿En qué versículo está eso? Verso 8. En el 8. Digo pues a los solteros y a las viudas, que bueno les puede quedarse como yo. Pero si no tienen donde quedarse, cásense. Porque mejor es casarse que quemarse. ¿No? Y bueno, y eso también. Nosotros necesitamos saber si esta palabra llega a los jóvenes. Y los jóvenes tienen que dar testimonio de eso, ¿no? Porque muchas veces nuestros jóvenes, por ser jóvenes, no tienen consejo. Pero ahí está el consejo de la palabra. Y entonces, claro, un soltero se preguntará, bueno, yo no tengo don de continencia. Y entonces la palabra dice, cásense, ¿no? Y bueno, y entonces mirar para alguien, para casarse no está mal, no es pecado. Mirar a un joven o a una jovencita para casarse no es pecado eso. Ni es carnal tampoco. Eso es algo que el Señor permite, para que el día de mañana, más adelante, puedan casarse, ¿no? Cuando usted tiene necesidad de casarse y le gusta alguna joven o algún joven, usted acérquese a ese joven o a esa jovencita y dígale, ¿por qué no oramos? Porque vamos a orar. No digo que mañana nos vamos a casar ni de hasta 1 año ni 2 años, pero ¿qué te parece si nos ponemos en oración? Si es la voluntad de Dios que nos casemos, que nos pongamos de novio. Esa es la manera, poner a Dios siempre ahí. ¿Y Dios va a confirmar o no? Dios va a deshacer. ¿Dios? Eso da resultado, da un buen resultado eso. No sé si algún joven tuvo alguna inquietud, alguna pregunta para hacer con respecto al tema. Si no, seguimos con la reunión, hermano. ¿Algún hermano que tenga algo más para contar con respecto a la palabra que se habló el sábado y el domingo pasado? Gloria al nombre del Señor. Eso es, hay que meditar la palabra, hay que rumiar la palabra. Porque no puede ser que no haya preguntas. Tiene que haber preguntas, ¿no? Y qué bueno es que entre todos la contestemos. Bueno, el testimonio del pastor Maggi fue hermoso, ¿no? Porque ellos lo meditaron, lo rumiaron, lo hablaron, y eso trajo algo bueno para ellos. Y él se extendió más todavía, porque entendió que no solamente eran ellos, sino que era la iglesia también. La relación de Cristo con su iglesia. Si no hay intimidad con Cristo, no puede haber vida a la iglesia. Intimidad con Cristo, mire, con eso digo. ¿Y cómo entendemos eso? Y bueno, como los dos serán una sola carne, dice, en lo natural. Pero en Cristo somos un solo espíritu. Una sola palabra, un solo sentir, un solo espíritu. Una sola visión, ¿no? Entonces tenemos que ir meditando y rumiando la palabra que se habla para poder edificar la iglesia. La iglesia no la edifica el pastor, la iglesia la edifica el pueblo. Lea bien ahí en Efesios 4, versículo 12 y 13 creo que dice ahí. Nosotros perfeccionamos para que el pueblo edifique. Así que, hermano, rumien la palabra, relaciónense con la enseñanza, porque si no, la palabra va a pasar, Va a pasar la palabra y no se va a consumir en nosotros y se va a buscar a otros, porque la palabra no queda sin hacer su obra. Si nosotros no, como dijo el pastor Juan Avellaneda un día que estuvimos allá, dice, si nosotros no prestamos atención, no se hace problema el Señor va a buscar a otros y lo va a hacer con otros. Y nosotros vamos a tener pérdida y vamos a sufrir y lamentar terrible pérdida, ¿no? Porque vamos a perder muchísimo si no le prestamos atención. Por eso, hermanos, les exhorto para que mediten la palabra, para que le pregunten al Señor en todo caso. Señor, no entendí esta palabra que habló el pastor.
¿Me la puedes explicar? Y de alguna manera Dios le va a hacer entender. Le va a traer un ángel del cielo y se lo va a explicar. ¿No? Puede ser. Bueno, damos gracias al Señor. ¿Alguien más, hermana? Si no, vamos a cantar una canción. Hijo, y vamos a levantar la ofrenda. Le invito a ponerse de pie. Gloria al nombre del Señor. Gloria al nombre del Señor. La verdad que descubrí que Dios tiene el control Gracias, Señor. Gloria a Dios. de una persona que acepta a Jesucristo como Señor y Salvador. No es el control a pesar de. No. El control que tiene Dios sobre nosotros es cuando nosotros le permitimos. Sí, Señor. Nos declaramos de Él. Señor, tú eres mi Dios, tú eres mi tesoro, tú eres mi vida. Haz conmigo lo que tú quieras. Entonces Dios empieza a hacer su obra en nosotros. Amén, hermano. Que te alaben los montes y valles, que te alaben los cielos y el mar, que te alaben los montes, las aves, y nunca te venir a la paz. Que te alaben los montes y valles, que te alaben los cielos y el mar. Amado Dios, te damos gracias, Señor, por estar aquí. Señor, te damos gracias por los hermanos que ofrendaron. Señor, te pido que esta ofrenda sea usada conforme a tu voluntad, Padre Santo. Te pido que bendigas a los hermanos que ofrendaron, Señor, y a los hermanos que no ofrendaron, que los bendigas de igual manera, Señor amado. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Amén, hermano. Pueden tomar asiento. Alabado sea el Señor. Amén. Gloria a Dios. Que te alaben los montes y los valles. ¿Alguien sabe a qué hora cantan las aves? ¿Cuándo? Para saber de eso hay que levantarse temprano. Bien temprano. A las 5:30, 4:30, yo ya escucho las aves cantar. Cambia la noche. De golpe se escucha el trino de los pájaros. Yo digo, ¿cómo hacen para cantar? Porque es un montón de pájaros cantando. ¿No? Después dejan de cantar Eso no lo descubrí, porque yo me despierto y me duermo de nuevo. Voy a mantener el sueño. Voy a mantenerme despierto. Pero temprano le cantan al Señor. Gloria al nombre del Señor. Bueno, vamos a leer ahí en el capítulo 7, verso 25.
Acá está hablando del celibato. El celibato es cuando una persona no se casa, o una mujer no se casa, porque tiene el don de continencia, ¿no? Y Pablo, con respecto a esto, vio que hay los curas que no se casan, la monja que no se casan. Pero Pablo dice, pero en cuanto al celibato no tengo ordenanza de parte de Dios. Es decir, que no. Pero doy consejo como hombre que han alcanzado misericordia de Dios para ser digno de confianza. Y pienso que en esto es bueno debido a la exigencia de los tiempos, ¿no? Que mejor le es al hombre permanecer sin casarse, ¿no? Lo mejor que hay es que el hombre no se case, ¿no? Hay algunos que les llegó tarde la noticia. Pero no, yo me casé tarde, a los 38 años más o menos, por decisión. Yo quería casarme. Gloria. Pero hay hombres que dicen que no quieren casarse. Cuando un hombre o una chica no quiere casarse, se la ve con malos ojos. No, pero no, se consagra al Señor. Vive para el Señor. Y esto es bueno. Es bueno. Dice, pienso que esto es bueno debido a la exigencia de los tiempos, ¿no? Que mejor le es al hombre permanecer como está. Estás ligado a esposa, no pretendas separarte. Dice, no te separes de ella. Estás libre de esposa, no procures esposa. ¿No? No es necesario que usted se case. Si tiene don de continencia, por supuesto, ¿no? Si usted no se quiere casar, no se case, ¿no? Porque les puedo asegurar que... Pero también estar solo no es una vida fácil. Cuando uno es joven, sí, no hay problema. Pero después la soledad es como un lugar donde no se comparte con nadie. Toma un carácter un poco hosco la persona, malhumorada. Sí, porque las mismas necesidades que tiene el que se casa, tiene la soltera también o el soltero. Y ahí se forma un carácter. Y en cambio el casado tiene la mujer que lo ayuda, o el esposo que lo ayuda, pero el soltero, ¿quién lo ayuda? No. Entonces el carácter del soltero, usted ve a mujeres solteras o hombres solteros, la mayoría tienen mal carácter, la mayoría, no todos, pero la mayoría son de mal carácter. Porque claro, toda la carga la tienen que llevar ellos. ¿No? En cambio, en el matrimonio la carga es compartida, ¿no? Dice, no obstante, si te casas no pecas. Si una mujer soltera se casa, no peca. No es pecado casarse. Puedes casarte. En el Señor siempre, ¿no? Es decir, no puede ir al mundo a buscar un novio. Creo que los mundanos son... las hermanas jóvenes encuentran a los mundanos, a los jóvenes muy lindos, ¿no? Pero son feos. Siendo lindos son feos. Porque no miran el corazón de ellos. El corazón de ellos tiene la vida de Adán. Tiene la vida pecaminosa. No tienen la vida de Cristo. Capaz que el cristiano no es tan lindo por fuera, ¿no? Nosotros no conseguimos esposa por la misericordia de Dios. Nos ayudaba la belleza, pero teníamos una belleza interior que era Cristo, ¿no? Lo que nos hace hermoso es Cristo, es el carácter de Cristo, la vida de Cristo. Y usted tiene que ver en la mujer que usted escoge para casarse, qué tiene adentro, no qué tiene afuera. Porque las apariencias muchas veces no son lo que uno aparenta, ¿yo? Entonces, por eso la Biblia siempre aconseja casarse en el Señor a los jóvenes. ¿No? Y yo siempre esperé en el Señor. Nunca busqué una mundana para casarme. Por eso tardé tanto. Bueno, pero no le voy a contar mi historia porque no soy el ejemplo de nadie. No obstante, si te casas no pecas,
Si una mujer soltera se casa, no peca. Sin embargo, los tales tendrán aflicción de la carne. ¿Vio? Si se casan, van a ser afligidos en la carne. Y yo deseo evitarlas. ¿Vio? Se ve que Pablo, al no tener la necesidad, no tenía esas aflicciones de la carne, Pablo, ¿vio? Y así la que no se casa no está afligida o afligido, ¿no? Sino que vive tranquilo. Hermanos míos, esto digo de ahora en adelante, el tiempo es acortado, dice, para que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen. Alabado sea el Señor. Como si no la tuviesen. Podríamos leer ahí en el Mateo 24, 22, ¿quién me puede leer, hermano? Hermano, y Marcos 13, 20, Romanos 13, 1, Romanos 13, 11 y 12. Entonces vamos a tomar esta parte que dice, hermanos míos, la hora en adelante, el tiempo es acortado. Entonces empezamos por Mateo 24. 24, ¿cuánto? 24, 22. 24, 22 de Mateo. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, pues por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Claro, nosotros que venimos de otras enseñanzas, que nos llegó a nosotros por medio del Evangelio a atender, ¿no? Atender las aflicciones, como dice Pablo, ¿no? Las aflicciones de la carne. Porque con la otra enseñanza que teníamos antes, todo estaba prohibido, todo era pecado. Y nosotros no sabíamos vivir en el Espíritu, no sabíamos lo que era eso. Nosotros solamente relacionábamos el Espíritu con el Espíritu Santo. Pero no sabíamos que, por ejemplo, la vida que habíamos recibido era una vida espiritual. Que esa vida, ¿no?, es la vida de nuestro Señor Jesucristo resucitado. Y que nosotros teníamos que darle lugar a esa vida, no sabíamos nada de eso. La enseñanza nos llevaba a nosotros a no pecar. ¿Vio? Y entonces, cuando la carne se agitaba, ¿no?, porque éramos jóvenes, se agitaba la carne, entonces nos mandaban a ayunar y a orar. Pero no nos llevaban a tener victoria sobre la carne. Como, por ejemplo, en el mensaje de la gracia le lleva a los jóvenes a tener victoria sobre la carne, ¿no?, por medio de la cruz de nuestro Señor Jesucristo. ¿No? Nosotros tenemos victoria sobre la carne, sabemos que la carne ahora es templo del Espíritu Santo, y que es morada del Espíritu Santo, y que la carne necesita ser refrenada por el poder del Espíritu Santo, como dice ahí en Romanos capítulo 8, donde nos aconseja no vivamos en la carne, porque si vivimos conforme a la carne, tendremos aflicciones y también podremos morir antes de tiempo. Entonces ahí Pablo nos lleva en Romanos capítulo 8 a vivir en el Espíritu y a no satisfacer los deseos de la carne. Pero antes no teníamos esa enseñanza. Entonces, nosotros en vez de ocuparnos del Espíritu, nos ocupábamos de los apetitos de la carne. Pero resulta que todo lo que la carne quería estaba prohibido. Pero nosotros no sabíamos reprimir eso. No sabíamos cómo, creíamos que la manera de saciar la carne era consumando el deseo de la carne. Pero cuando consumábamos el deseo de la carne, venía aflicción, angustia, dolor en nuestro corazón porque habíamos pecado, ¿no? Y eso nos hacía sentir mal. Pero eso era por un tiempo, hasta que la carne volvía a tener deseo, concupiscencias, y volvíamos nuevamente a hacer lo mismo. Y nos volvíamos a arrepentir. Y bueno, y así era nuestra vida durante muchos años en el Evangelio. Pero acá cuando dice, estábamos leyendo ahí
Primera de Corintios, en Mateo 24, 22, leímos, ¿no? Si no fueran hechos pocos aquellos días, ninguna carne sobrevivirá. Pero a causa de los escogidos, esos días serán hechos pocos, dice en mi Biblia. Marcos 13:20, hermano, ¿qué dice ahí? ¿Algún otro hermano? 13:20. Y si el Señor no hubiese acortado aquellos días, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, que Él escogió, acortó aquellos días. Los días son acortados. Cada día se acortan los días. Porque el Señor está cerca. Está más cerca que ayer el Señor. Cada día está más cerca el Señor. Entonces, como dice, hermanos míos, digo, de ahora en adelante el tiempo es acortado para que los que tengan esposa sean como si no la tuviesen. ¿Yo? Como si no la... ¿Por qué? Porque estamos ocupados en el espíritu. ¿Yo? Pero acá no dice que no tengamos relación íntima con la esposa o la esposa con el esposo, sino que no sea nuestra prioridad esa. ¿Yo? Como era antes. Y ahí en Romanos 13, 11 y 12, el último versículo. 13, 11 y 12. Y esto, conociendo el tiempo, que ella ahora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Amén. Gloria a Dios, al Señor. Por eso, hermano mío, esto digo de ahora en adelante, en resumen de lo que venía diciendo el apóstol Pablo: estás ligado a esposa, no pretendas separarse; estás libre de esposa, no procures esposa; no obstante, si te casas no pecas; si una mujer soltera se casa no peca; sin embargo, tales tendrán aflicción de la carne y yo desearía evitarles. Hermanos míos, esto digo de ahora en adelante, el tiempo es acortado, para que lo tienen esposas sean como si no la tuvieran, y los que lloran como si no lloraran, y los que se alegran como si no se alegraran, y los que compran como si nada poseyeran, y los que tienen trato con este mundo no hagan trato con más allá de lo que es conveniente, porque la apariencia del mundo es pasajera. ¿Vio? Fíjese, podríamos leer ahí para entender un poco ahí en 1 de Juan 2:15. Y los que tienen trato con el mundo, ¿no?, hagan como si no lo tuvieran. Porque la apariencia de este mundo es pasajera. Y dijimos 1 de Juan 2:15. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Vio? Las cosas que están en el mundo no tenemos que amar. Porque el tiempo es corto. En cualquier momento viene Jesús a buscar a su iglesia. Y miren, nosotros vamos a estar ocupados en las cosas del mundo, vamos a estar ocupados en las cosas de la carne. No. Nos lleva el apóstol Pablo que no nos ocupemos de esas cosas, sino que atentamos más a nuestra salvación. Cristo viene. Gloria a Dios. Y eso cada día. Si no viene hoy, viene mañana. Y si no viene mañana, pasado. Pero nosotros le esperamos al Señor, viviendo una vida en santidad, ¿no? Viviendo una vida separada, viviendo una vida en obediencia a la fe, a la palabra, ¿no? Gloria al nombre del Señor. Y dice: los que lloran como si no lloraran, y los que se alegran como si no se alegraran, y los que compran como si no poseyesen, y los que tienen trato con este mundo no hagan trato más allá de lo que es conveniente, porque la apariencia de este mundo es pasajera. Debido a esto, yo pretendo que no estén ansiosos. Muchas veces nos gana la ansiedad.
Pero dice, debido a estas cosas, no estén ansiosos. Y sí, porque viene Cristo hoy, ¿qué pasó? Con toda la aflicción y la ansiedad que nosotros tenemos. No queda nada así, pero Cristo no viene. Y bueno, eso dicen muchos, ¿no? Debido a esto yo pretendo que no estén ansiosos, porque el que no tiene esposa tiene cuidado de lo que es del Señor y de cómo agradar a su Señor. Pero el que tiene esposa tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su esposa. No es como que la esposa quiere agradar a través de las cosas del mundo. No quiere ser agradada. Porque dice, pero el que tiene esposa tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su esposa. Porque hay una diferencia entre la mujer casada y la soltera. La que no tiene esposo tiene cuidado de su Señor. ¿No? Quiere decir que si usted no tiene esposo o no tiene esposa, es para estar dedicado a las cosas de Dios. Si realmente ama al Señor, ¿no? Si realmente no es necesario casarse. No es necesario tener hijos, ni nietos, ni nada de esas cosas. Porque la venida del Señor está pronto. Viene el Señor. Y bueno, y el soltero dice tiene cuidado de su Señor para ser santa, en cuerpo y en espíritu. Pero el que tiene esposo tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su esposo. Lo repite tanto para la esposa como para el esposo. Parecería que el esposo y la esposa se agradan de las cosas que están en el mundo. Pero no obstante digo esto para su propio provecho, no para imponerles restricción, sino para que sean fieles a su Señor, decorosamente, no teniendo cuidado del mundo. Cuidemos siempre nuestra salvación. No, está mal dicho, cuidemos nuestra salvación. Ocupémonos siempre de nuestra salvación, esperando siempre al Señor. El Señor viene. ¿No? Hay tantas cosas que están ocurriendo en este mundo. Aún la iglesia se está degradando de una manera increíble. La iglesia, hoy más que nunca vemos la iglesia de la Odisea, la iglesia mundana la vemos en su auge, en su mayor esplendor. Ahí no está el Espíritu Santo, no está la palabra, no está el nuevo nacimiento, todo es carne ahí, ¿no? Pero bueno, pero si alguno considera que es motivo de burla, ¿no? O de vergüenza para su hija soltera, que haya pasado su tiempo sin haber sido ella dada el matrimonio, siendo conveniente darla, haga como desee, no peca que se case. Se ve que antes los padres entregaban a las hijas el matrimonio, ¿no? Pero ya pasaba la edad, y bueno, pero si el padre consideraba que podía casarse, se le daba el matrimonio. Esto no es un mandamiento que se tenía que cumplir, eso era una costumbre de aquel tiempo. No es que el padre tiene que entregar a la hija o decirle a la hija con quién se va a casar, ¿no? Pero en aquel tiempo parece que sí. Pero el que se ha propuesto firmemente en su mente no está presionado por esta cuestión y tiene dominio sobre su propia voluntad, que ha propuesto en su corazón mantener soltera a su hija, hará bien. ¿Vio? Eso se ve que era algo de aquel tiempo. Esto la iglesia nunca lo vi que lo practicara la iglesia, ¿no? Seguramente que algunas iglesias lo deben practicar todavía, pero iglesias muy cerradas. Por tanto, el que da el matrimonio a su hija soltera hace bien. Vio que el padre tenía que dar el matrimonio a la hija soltera. Y si la hija quería casarse y el padre decía que no, no se casaba. Yo le llego a decir eso a mi hija. Es que hoy las chicas no esperan que el padre las entregue o le diga con quién se van a casar. Pero
no está del todo mal mirándolo espiritualmente, porque el padre en este lugar ocupa el lugar del Señor, que está buscando lo mejor para su hija, ¿no? Está buscando lo mejor. Pero era una costumbre en aquel tiempo. Por tanto, el que da el matrimonio a su hija soltera hace bien, pero el que no la da el matrimonio a su hija soltera hace mejor. La mujer casada está ligada por la ley mientras esté vivo su marido, pero si su marido muere, ella es libre para casarse con quien desee, solo que sea en nuestro Señor. Yo acá estaba hablando de la ley del matrimonio, no de la ley de Moisés. No, quiere decir que la mujer casada puede casarse con otro si el marido muere. Pero si el marido está vivo no puede casarse con otro porque si no comete adulterio. Pero según mi opinión, ella será feliz si permanece como está, soltera, dice el apóstol Pablo, porque creo que también tengo el Espíritu de Dios. Pero son consejos que el apóstol Pablo da, que hoy realmente la iglesia no sigue nada de todo esto que está escrito acá, no sigue nada. No se aplica. Esto tendría que venir una persona con mayor entendimiento para ver estas cosas, ¿no? Por eso yo solamente lo leo. Cuando no entiendo algo y no lo explico es porque no lo estoy entendiendo, hermano. Pero al Señor le puede hacer entender. Si busca entender, el Señor le va a hacer entender. En cuanto a los sacrificados a los ídolos, sabemos que todos nosotros tenemos conocimiento. Y el conocimiento envanece, pero el amor edifica. En cuanto a los ídolos. Y si alguno considera que conoce algo, aún no conoce nada como lo debería de conocer, o lo debiera de conocer. Si alguno ama a Dios, el tal es conocido por él. Así que cuanto al comer de los sacrificados a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en este mundo, y que no hay otro sino un solo Dios. Al comer a los sacrificados a los ídolos, no se come solamente fruta. Veo que hay gente que le ofrece fruta a los ídolos, o carne, o maní, o todas esas cosas. Comer de los sacrificados a los ídolos también es comer espiritualmente, ¿no? A veces comemos enseñanzas que nos llevan a nosotros a la idolatría. Eso es sacrificado a los ídolos. Los ídolos pueden ser hombres, los ídolos pueden ser imágenes que están esculpidas con yeso, con muchos materiales. Pero también uno puede hacer de un hombre un ídolo y comer de ahí. Puede comer de un hombre, uno sí come. Lo que habla el hombre, uno lo come, lo digiere. Y usted no, ni yo ni usted podemos comer de ningún hombre. Tenemos que comer del Señor. No, el único alimento, como dice aquel que come mi carne y vive mi sangre, tiene parte conmigo. No, el único que nos da de comer a nosotros es el Señor. Amén. No ningún hombre. Por eso siempre hay que leer la palabra. La palabra para ver si lo que nosotros estamos escuchando está de acuerdo con el Señor. Así que en cuanto al comer de los sacrificados a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en este mundo y que no hay otro sino solo Dios. Porque aunque hay algunos a los que no les llama dioses, ya sea en los cielos o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señoríos, no obstante, para nosotros hay un solo Dios, el Padre, de quien son todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio de quien todo es todo y por medio de quienes nosotros existimos. Pero no todos tienen conocimiento. Hay algunos que en su conciencia todavía comen como si hubieran sido sacrificados a los ídolos, a causa de su conciencia débil y se contamina. Cuando una iglesia enseña una doctrina, una enseñanza que no es bíblica, eso es algo que, a no ser de Dios,
¿no? Porque no es bíblica, no tiene apoyatura bíblica, eso es un alimento que no proviene de Dios, no proviene del Señor. Entonces, ¿de dónde proviene eso? Y bueno, muchas veces los hermanos escuchan a un predicador y comen todo lo que el predicador le dice, pero no produce en ellos una transformación de vida, porque lo único que puede producir una transformación de vida es de comer del Señor, ¿no? Es comer del Espíritu, de la palabra del Señor. Lo que enseñan los hombres no transforma, no cambia la persona por dentro. Entonces tenemos que discernir lo que es de Dios y lo que no es de Dios, ¿no? Y hoy la iglesia come lo que el hombre le da. No come lo que el Espíritu le da. Alabado sea el Señor. Pero miren que este derecho suyo no sea tropiezo para los débiles. Porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento sentado a la mesa en un templo de ídolos, no será estimulado su conciencia por causa de su debilidad a comer de los sacrificados a los ídolos. Nosotros podemos estar sentados en la mesa de los ídolos y no le damos importancia porque sabemos que nada que hay ahí me pueda hacer daño ahí, a mí. Pero si me ve un hermano a mí sentado a la mesa de los ídolos, comiendo a los ídolos, y ese hermano no tiene firmeza en cuanto a esas cosas, él va a ser llevado por mí, ¿no?, a comer también de los ídolos. Y entonces él va a ser contaminado. Y por el conocimiento tuyo se perderá aquel que es débil, por cuya causa murió Cristo. Fíjese. Pues decir que uno puede ser de tropiezo a un hermano si no procedemos en la verdad, ¿no? Si no procedemos en la enseñanza del Señor. Porque si esta manera agravian a sus hermanos, porque si de esta manera agravian a sus hermanos, hiriéndolos su débil conciencia, ofenden a Cristo. Por este motivo, si la comida es causa de tropiezo para mi hermano, jamás comeré carne, para no hacer tropezar a mi hermano, ¿no? Entonces, fíjese que acá la preeminencia del amor, ¿no? Nosotros tenemos que siempre mirar a nuestro hermano antes de hacer algo que lo pueda llevar a él a tropezar, no solamente en la comida. Y ese cuidado solamente lo podemos tener cuando estamos viviendo en el Espíritu. Porque yo por mí mismo puedo hacer tropezar a alguien, no por un descuido. Pero cuando está la vida de Dios en mí, manifestándose en mí, entonces esa vida me va a llevar a no hacer tropezar a un hermano o a una hermana. No, ese tipo de pensamiento no existe hoy en la iglesia. No, nosotros tenemos el pensamiento de que no nos importa la vida del hermano, ¿no? Y como no nos importa, miramos sus imperfecciones para poder justificar nuestra metida de pata, por así decirlo. ¿No? Como dice Santiago ahí, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y ahí doble ánimo es dos pensamientos, doble ánimo, dos sentimientos, dos vidas, ¿no? Hay muchos cristianos que tienen dos vidas. No está la vida natural, no la vida del hombre viejo, porque esa vida se terminó. Pero está la vida de la carne y está la vida del espíritu en el cristiano. Y uno determina qué vida va a manifestar. No, yo determino que la vida que se manifieste en mí sea la vida del espíritu. Entonces voy al Señor, ¿no? Y le digo: Señor, te entrego mi cuerpo, todo mi ser es tuyo, Señor. Señor, que tu vida se manifieste en mí. Pero si yo no hago eso, entonces se manifiesta la vida de la carne. Y la vida de la carne siempre es tropiezo para mi hermano. Y nosotros hacemos tropezar a los hermanos viviendo la vida del hombre natural, no del hombre pecador, porque nosotros ya no somos pecadores. Pero somos naturales y somos espirituales. Tenemos esas dos vidas, por así decirlo.
esas dos naturalezas, o esas dos creaciones, mejor dicho. Entonces, pensar en no poner tropiezo al hermano. Antes de hacer algo, antes de decir algo, tenemos que... Pero ni aun pensando, ni aun teniendo el más delicado cuidado, podemos... aún así podemos fracasar. Pero si dependemos del Espíritu del Señor, entonces el mismo Espíritu nos va a llevar a nosotros a no poner tropiezo al hermano, a la hermana. El mismo Espíritu. Esto de las dos vidas que manifiestan muchos hermanos, hermanas también, ¿no? Eso es lo que destruye la iglesia. La iglesia no llega a ser espiritual. La iglesia llega a ser una iglesia almática, se manifiesta la vida del hombre natural. Y el hombre natural, cuando se manifiesta, es un hombre religioso. Es un hombre que se vuelve un hipócrita, porque está fingiendo algo que no es. Por eso no hay que vivir con dos vidas, hay que vivir con una sola vida. No, con la vida del Espíritu. Con esa vida. Aunque muchas veces pareceríamos, cuando vivimos conforme al Espíritu, parece que perdemos por todos lados. Porque hay algunos hermanos que se aprovechan de eso, ¿no? Y abusan de eso. Pero aún así el Señor nos guarda. Aún el Señor nos protege. Nuestra protección está en nuestra confianza en el Señor, en el poder del Espíritu Santo. Él nos guarda, nos protege. No necesitamos protegernos nosotros, porque nosotros decidimos que se manifieste en nuestro cuerpo humano la vida del Espíritu. Y el Espíritu se encarga, el Señor se encarga. Tal vez nos dañen, tal vez nos causen heridas, pero allá, en el tiempo, nosotros recibimos alabanza del Señor, recibimos bendiciones del Señor. Por eso, hermanos amados, no debemos de manifestar dos vidas, solamente una sola. No debemos manifestar ni siquiera la vida de la carne. No, eso, que el Señor nos guarde. Pero ¿quién es suficiente para eso? ¿Quién es lo suficientemente puro y santo para no hacer tropezar a alguien en algún momento? Y nadie es suficiente. Nadie es suficiente. Pero ¿quién es nuestra suficiencia? El Señor. Él es nuestra suficiencia. Y si nosotros le entregamos nuestro ser al Señor, el Señor nos va a llevar por un camino donde nosotros no vamos a ser tropezadero para nadie. No lo vamos a hacer tropezar a ningún hermano, ni una hermana, ni a un niño. Le vamos a hacer tropezar. Siempre vamos a actuar conforme el Espíritu hace. ¿Y esto es algo que se puede alcanzar, pastor? Por supuesto que sí. Ya hace años. Hay hermanos que hace años que lo han alcanzado. Algunos lo han alcanzado y lo han abandonado. Por, claro, tantos golpes que han recibido. Pero no se han mantenido en la fe, ¿no? Pero aún así uno tiene que mantenerse ahí, ¿no? Tiene que confiar en la fuerza del Señor. Tiene que confiar plenamente en que el Señor es poderoso para mantenernos sin caída, como dice el libro de Judas. Por eso, hermanos amados, estas cosas no se logran con solo conociéndolas, sino que se logran llevándola a la vida práctica. Entregar todo nuestro ser al Señor, eso no es una frase, no, es algo que usted íntimamente, Señor, yo te entrego mi vida a ti, todo mi ser a ti, Señor. Está bien, vamos a manifestar la vida natural muchas veces, no, pero eso Dios va a permitir para hacernos ver el descuido que estamos teniendo en la vida espiritual. Que esa manifestación de la vida natural no nos condena a nosotros, sino que es el medio que Dios usa para hacernos volver al Espíritu. ¿Entienden, hermano? Por eso, cuando Pablo nos aconseja acá, ¿no?, sobre
manifestar una sola vida, ¿no? De no poner tropiezo a los hermanos. No, usted tiene que tener un respeto hacia el Señor, hacia la palabra, y para poder respetar a un hermano o una hermana, tiene que poner. Hay una palabra en Santiago, a ver si la encontramos, en el capítulo 3 de Santiago. Porque hace mucho que no la leo esa palabra. Creo que si no se lo voy a buscar para mañana, hermano. No, donde dice que la palabra griega es taio. Taio es en el griego, es poner el pie para hacer caer a otro. Taio. Y escandalizo es otra palabra, ¿no? Que habla de que una persona puede escandalizarse por mi forma de ser, o porque yo me pongo, o porque yo estoy haciendo algo que a él no le agrada, entonces se escandaliza. Pero yo con eso que estoy haciendo no le estoy haciendo tropezar. No lo hago para hacerlo tropezar a él, lo hago porque creo que esa es la forma que tengo que hacer. Escandalizar y poner el pie es diferente. Y nosotros, los que vivimos por fe en la palabra, nunca vamos a poner el pie para hacer caer a un hermano. ¿No? Un hermano puede escandalizarse, por ejemplo, yo estoy en mi casa y estoy comiendo y tomo un vaso de vino, 2 vasos de vino, 3 vasos de vino, póngale, y el hermano, yo estoy tomando eso porque es algo, la libertad que yo tengo en mi casa, no lo hago para que el hermano agarre y se vaya a comprar una damajuana de vino, que no existe, no sé si existe, y se emborrache, yo no hago eso. Ahora, si yo sé que el hermano salió de la bebida, ¿no? Y él viene a mi casa, ¿no? Yo no voy a ponerle una botella de vino ni voy a tomar vino, porque eso lo va a hacer tropezar al hermano, ¿no? Tengo que cuidar antes que saciarme, que tomar un vaso de vino prefiero no tomarlo, prefiero no hacerlo, pero yo tengo libertad de tomar el vino que yo quiera, y usted también, no puede hacerlo. Está la conciencia de uno, está el Espíritu Santo de Dios que me va a decir, no hagas eso, no es bueno. Y está en usted y en mí obedecer o no obedecer al Señor. Si obedezco, y el Señor nos va a bendecir, ¿qué le parece? No, pero la libertad tiene usted. ¿Se acuerda cuando leímos todo me es lícito? Todo me es lícito, pero no todo conviene. No nos dejaremos gobernar por nada. El aviso que yo no tomo comida, no sé. No crean que yo tomo vino en la comida porque no tomo vino en la comida. En algún momento he tomado un vasito de vino, muy poquito así. A veces peleándole a mi esposa, porque ella no quiere que tome vino. Entonces yo un poquitito no le tomo, pero para eso nada más. Entonces, qué bueno que decidamos todos nosotros vivir una sola vida. ¿No? La vida del Espíritu. ¿No? Amén, hermano. Amén. Y con esa vida nosotros nunca vamos a poner tropiezo a nadie, ni a nuestros hijos, ni a nuestra esposa, ni a nuestro esposo. Nosotros esa vida nos va a llevar a ser de bendición, ¿no? Siempre. La vida del Espíritu es la vida a la obediencia a la palabra de Dios. No es la vida del Espíritu, no es una vida que uno no puede palpar, que uno no puede, porque el Espíritu no tiene cuerpo. No, la vida del Espíritu tiene cuerpo. Y la vida del Espíritu es la palabra. Y yo vivo la vida del Espíritu cuando obedezco la palabra. Pero la obedezco porque la amo. No porque tengo miedo de un castigo, sino que la amo a la palabra. Y amo a aquel que es dador de la palabra. Amén, hermano. Te invito a ponerse de pie.
Alabado sea el Señor. Gracias le damos al Señor. Hay muchas cosas que ustedes van a ver que yo no explico cuando leo, pero es porque no tengo entendimiento en esas partes. Aunque eso seguramente que el Señor le va a tener van a tener que orar al Señor para entenderlo. Bueno, gracias le damos al Señor. Mañana vamos a encontrarnos nuevamente a las 10 de la mañana. Yo sé que para Alex es muy temprano, pero le vamos a invitar a Alex para que venga mañana también. Señor bendiga. Bueno, vamos a orar, hermanos. Si alguien tiene necesidad de oración, por cualquier necesidad, pase, hermano, pase, vamos a orar por usted. Padre amado, te damos las gracias por tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por tu Espíritu. Gracias por la convicción, por la persuasión que tú has puesto en nuestro corazón. Gracias porque dependemos de ti, Señor. Señor, somos humanos, Señor. Estamos mezclados con una humanidad, Señor, imperfecta, débil, Señor. Pero tú conoces el corazón de cada uno de nosotros, que tu palabra, Señor, tiene lugar. Que tu Espíritu, Señor, es lo más importante en cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, para que podamos cada día darte la gloria, la honra y la alabanza a ti, Señor. Bendice a los hermanos que están venciendo cada día, Señor. Aquellos que están aprendiendo a vivir por la fe en ti, Señor. Aquellos que le están dando lugar a la palabra en sus vidas, en sus matrimonios, en sus hogares. Señor, ayúdales, Señor. Que ellos se conviertan a ti, Señor. Que ellos puedan entender, Señor, lo bueno y lo agradable que es, Señor, alcanzar este lugar, Señor, donde podamos experimentar la palabra de Dios en nuestra vida y con esta nueva experiencia queremos identificar la iglesia para ti, Señor, para tu gloria, para tu honra y para tu alabanza. En el nombre de Jesús, acompaña a los hermanos de regreso a sus hogares, guárdalos en el viaje, protégelos de todo mal. En el nombre de Jesús, amén. El Señor le bendiga, la reunión ha terminado, hermanos, amén.